Bueno, igual que hemos disfrutado hasta ahora, viendo lo que ellos han aprendido, vamos a procurar también aprender algo más hoy. A veces hay preguntas que son incómodas, ¿verdad? Preguntas que no tenemos ganas de responder porque si las respondemos nos comprometen. A veces quizás hemos visto algo que no tendríamos que haber visto, hemos hecho algo que no deberíamos de haber hecho y lo que esperamos es que no se nos pregunte sobre ello. Hoy veremos también algo sobre una pregunta, pero sobre una pregunta que es de vital importancia que todos respondamos. Así como hay preguntas que podemos eludir responder, hay preguntas que no podemos eludir responder. Y hoy veremos la pregunta crucial que debemos de hacernos. Os pido que me acompañéis en la lectura en Mateo, el capítulo 16, y ahora vamos a ver los versículos del 13 al 16. Mateo, capítulo 16, y los versículos del 13 al 16. Aquí dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Probablemente ya habéis deducido cuál es la pregunta que debemos de responder. La pregunta que debemos de responder es la que Jesús hace a sus discípulos, y esta pregunta es: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pero vamos a ver esto un poquito más lentamente. Aquí Jesús está andando con sus discípulos a la región esta de Cesarea de Filipo, y esta región es una región donde no hay una mayoría de judíos, donde la mayor parte de personas son personas que no son del pueblo judío. Por tanto, ellos están lejos de lo que es su ambiente. Ellos están lejos de Galilea, ellos están lejos de Jerusalén. Además, nos encontramos en una situación en la que no es el principio del ministerio de Jesús juntamente con sus discípulos. Él empezó su ministerio reclutando a los 12, pero ahora ya estamos hacia la parte final de su ministerio. Aún le queda un poco, pero estamos en la parte final. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los discípulos ya han visto cómo es Jesús. No acaban de emprender el viaje, sino que ellos ya han observado cómo es Jesús. Y no únicamente cómo es Jesús, sino lo que Jesús es capaz de hacer. Han visto los milagros. Los han podido observar. De hecho, antes de este episodio, Jesús ha alimentado una multitud en la que solo los hombres eran 4.000, sin contar los niños ni las mujeres. Por tanto, estamos hablando de más de 10.000 personas. Y Jesús los ha alimentado poco antes que esto. Y mientras habla, después de todo este conocimiento que los discípulos ya tienen sobre él y que han visto, mientras va andando, les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este relato lo tenemos también en Lucas y en Marcos. Ahí la pregunta que se nos pone es más escueta y es: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué es lo que las personas opinan sobre mí? Y ellos dicen, versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno
de los profetas. Es curioso, pero lo que las personas piensan sobre Jesús, absolutamente todos, es que es alguien enviado desde el cielo. ¿Por qué? Porque todos estos son personas a las que ha mandado Dios. ¿Quién mandó a Juan el Bautista? Lo mandó Dios, con un mensaje. ¿Quién mandó a Elías? Lo mandó Dios. ¿Quién mandó a Jeremías? Lo mandó Dios. Por tanto, todo el mundo, crean o no en él, todo el mundo ha deducido que Jesús es alguien estrechamente relacionado con Dios. Esto lo saben ver todas las personas. Y no solo esto, sino que además todos son capaces de deducir que Jesús es alguien más que un maestro. Le llaman maestro, es cierto, pero con estas respuestas están yendo más allá de lo que es un maestro. Aquí están citando a profetas. Unos dicen que era Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había sido muerto, asesinado por Herodes. Y algunos deducen que el que está manteniendo el ministerio, el trabajo que hacía Juan el Bautista, este era Jesús, en ausencia de Juan el Bautista. Por tanto, él es Juan el Bautista. Otros dicen que era Elías. Elías es el que tenía que venir justo antes de que viniera el Mesías. De hecho, confunden a Juan el Bautista con Elías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es el que viene antes del Mesías. Y el mismo Jesús dice de Juan el Bautista, tú eres Elías. No en el sentido de ser concretamente la persona de Elías, pero sí en el sentido de tener el ministerio, la tarea de Elías. Porque esta era avisar de que venía el Mesías. Y algunos piensan esto de Jesús. Dicen, mira, este es Elías. En el sentido de que este es alguien que viene a avisarnos de que viene el Mesías. Otros dicen que era Jeremías. Esto quizás es más difícil de entender, pero según la tradición, Jeremías, que era el profeta que estuvo en Israel cuando Nabucodonosor destruyó el templo y se llevó cautivos a los israelitas, según la tradición, Jeremías había escondido el tabernáculo, el arca y el altar del incienso en un monte, en el monte Nebo. Y si el Mesías tenía que restaurar a Israel, entonces necesitaba lo que estaba en el templo. Jeremías sabía dónde estaba, porque según la tradición lo había escondido él. Y por tanto, algunos dicen, quizás este es Jeremías, que sabe dónde está escondido todo esto. Y algunos dicen, o cualquiera de los profetas. La cuestión está en que todo el mundo ha sabido ver que Jesús es alguien que viene de parte de Dios. Están confundidos, pero esto lo han visto claro. ¿Por qué? Pues porque Jesús es alguien que no deja indiferente a las personas. Jesús es alguien que cuando se le observa, se tiene que llegar a una conclusión. Cuando nos observan a ti o a mí, pueden quedarse tranquilamente con la idea de es un hombre o una mujer. Y ya está. Y no ir más allá de esto. Pero cuando alguien observa a Jesús, el hecho de es un hombre no es suficiente para describirlo. Y no digo esto únicamente para los cristianos, sino que digo esto para todo el mundo. ¿Es un hombre? No es algo que le defina. Todos saben ver que va más allá. Versículo 15. Los discípulos ya han dicho qué es lo que las personas opinan sobre Jesús. Y eso tiene su importancia
pero no es lo que va a decidir el destino de los discípulos. Ahora vamos a la pregunta importante. Ahora vamos a la pregunta que todo el mundo debe de hacerse, y en este caso la hace el mismo Jesús. Y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora Jesús les está preguntando a los 12. Muy bien, sabéis qué es lo que la gente opina, pero ahora, ¿qué es lo que opináis vosotros? Y responde Pedro en nombre de todos. Como sabemos, Pedro era bastante impulsivo y tenía esta costumbre de adelantarse a los demás. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa el tú eres el Cristo? Cristo significa Mesías. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, pero son exactamente la misma palabra, solo que en idiomas distintos. Cristo, el Mesías, el que tenía que venir. Mesías significa Mesías, pero en hebreo. El Mesías es aquel que estaba profetizado por parte de los profetas y el que tenía que restaurar el pueblo de Israel. El que tenía que librarles de Roma, pero no únicamente de Roma, era el que tenía que sacar las injusticias del pueblo. Era el que tenía que restaurar completamente el corazón para llevar a las personas a Dios. El Mesías es aquella persona tan esperada por el pueblo de Israel que a día de hoy le siguen esperando. Y están esperando que regrese para restaurar al pueblo, para que reine la justicia, para que reine la verdad, para que no estén oprimidos y para que los corazones de las personas regresen de verdad a Dios. Este es el Mesías. Este es el que estaban esperando ellos que viniera. Y vemos que Pedro apunta a alguien mucho más elevado que los demás. Los demás ven a Jesús alguien que viene del cielo, es cierto. Que trae un mensaje del cielo, es cierto. Pero en este sentido hay muchos. Pedro va más allá y dice, mira, tú no eres un profeta, tú eres el Mesías, el que tiene que restaurarnos. Desde David, el pueblo de Israel ha estado esperando a este sucesor de David, a este hijo de David, que trajera restauración al pueblo. Fijémonos que en este sentido, los discípulos, y esto es lo importante, en ese sentido, los discípulos, si la confesión de Pedro la ponemos en boca de todos, están en una situación diferente de la del resto de personas. El resto de personas ven en Jesús a alguien admirable, a alguien con un gran ministerio. Y está bien. Pero muchos no le siguen. Muchos se quedan con lo que Jesús les aporta a nivel de comida, por ejemplo. Él es capaz de alimentar a 10.000 personas, hagámosle rey, porque nos conviene alguien que nos solucione este tipo de problemas, pero no van más allá. Ahora bien, quien no ve en Jesús únicamente un profeta, sino quien ve en Jesús al Mesías, esto le pone en un plano distinto. Esto le pone en el plano de reconocer al Hijo de Dios para seguirle. Esta es la clave. Si Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, esto quiere decir que le va a seguir.
Si encuentran al Mesías, le iban a seguir. Y con esta confesión, Pedro está diciendo, tú no eres un profeta más, tú eres el Mesías. Y te vamos a seguir. Fijémonos de que Pedro, igual que el resto de discípulos, habían visto los milagros y por tanto sabían lo que Jesús era capaz de hacer, pero ellos no eran los únicos que lo habían visto. Jesús no hacía los milagros de una forma oculta, de manera que únicamente los 12 pudieran verlos. Jesús hacía los milagros de una forma pública. Las demás personas observaron también lo mismo que habían observado los discípulos. Y habiendo observado lo mismo, llegan a conclusiones distintas. Unos dicen, es un profeta. Y observando lo mismo, otros dicen, tú eres el Mesías. Hay una diferencia fundamental. Pero esa diferencia fundamental no es porque Jesús se haya mostrado más a unos que a otros. Porque todos habían visto los milagros, todos podían verlo, eran públicos. Pero en unos, esto les lleva a pensar que es el Mesías. No olvidemos también lo que Jesús dice a continuación, y es que este hecho de que Jesús es el Mesías, Jesús es este rey definitivo que va a salvar a la humanidad, esto no es algo a lo que Pedro haya llegado porque su razonamiento es muy bueno, sino que Pedro ha llegado a esta conclusión porque es Dios quien se lo revela. Y lo dice el texto a continuación, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Todos podemos ver lo mismo de Jesús, absolutamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay en unos y en otros? Porque la realidad es que solo hay dos grupos. Aquí hemos visto de que las personas, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es Elías, otros dicen que es un profeta, y da igual lo que diga el resto de gente. De hecho, había personas que decían que Jesús venía de parte del demonio. Esto lo ocultan los discípulos, pero también había personas que habían dicho esto. Pero es que en sí da igual. Cualquier cosa de Jesús que no sea el hecho de ser el Mesías, cualquier cosa de Jesús tiene el mismo final. Y este final es el hecho de no recibir el perdón que este Mesías viene a traer. Da igual si le llamamos Jeremías, da igual si le llamamos Elías, da igual si le llamamos Juan el Bautista, o da igual si decimos que viene de parte del diablo. El resultado, al final, es el mismo. Y es no recibir la obra, no recibir los beneficios de lo que viene a hacer el Cristo. Por tanto, solo hay dos grupos aquí. El grupo que reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cristo, y el grupo que no lo reconoce como tal. Digan lo que digan, es lo de menos. Pero solo hay estos dos grupos. Jesús actualmente sigue sin dejar indiferente a la gente. Si preguntamos a las personas, y da igual que no tengan un contexto religioso, todos han oído de Jesús. Y todos pueden tener una opinión de Jesús. Y si preguntamos, la mayor parte de personas no hablan mal de Jesús. Sí pueden hablar mal de las cosas que ha hecho la Iglesia, pero de Jesús
es difícil encontrar a alguien que hable mal. La mayor parte de personas dicen, mira, Jesús fue una buena persona que vivió en el siglo I y que fue un ejemplo de moral muy bueno, con unas enseñanzas dignas de ser llevadas a cabo, porque esto nos ayuda a vivir la vida individual y colectiva mejor. La mayor parte de personas no desprecian a Jesús cuando Jesús es alguien que ha venido a aportar algo positivo a algunos. Esto es lo que ocurre. Pero mirad, lo que nos dice este texto es que pensar así de Jesús no soluciona nada. Pensar así de Jesús no es reconocer a Jesús como Él pide que se le reconozca, porque Él pide que se le reconozca como el Mesías. Y como el Mesías quiere decir como aquel que ha venido para pagar el precio de lo que tú y yo hemos hecho mal y poder acercarnos a Dios. Esto es lo que realmente Él ha hecho. Fijémonos también, y eso es algo que hemos visto en los vídeos de los cursos alfa, fijémonos también que a nivel lógico, el hecho de pensar que Jesús es alguien importante, pero no tan importante, no es coherente. ¿En qué sentido? Fijémonos en el cristianismo. Hay quien dice, pues mira, el cristianismo puede ser importante para algunos. El cristianismo puede ayudar incluso a sociedades a ser un poco mejores. Fomenta el hecho de que no hagamos daño a los demás, fomenta el hecho de que no robemos, incluso fomenta el hecho de perdonar. Por tanto, el cristianismo en sí tiene su parte buena. Es relativamente importante. Pero fijémonos que esta opción en realidad no existe. El cristianismo o no vale absolutamente para nada, y más valdría que cerráramos todas las iglesias y no nos volviéramos a reunir para hablar de la Biblia, o esto o es absolutamente importante para todos. Lo que no existe es el término medio. ¿Y por qué no existe ese término medio? Porque el término medio presupone que lo que dice Jesús no es cierto. El término medio presupone que lo que acabamos de leer sobre Jesús es mentira, que Él no es el Mesías. Que Él puede ser un profeta bueno, puede ser un buen maestro, pero no es el Mesías. Y si esto es así, entonces Jesús es un engañador. Jesús es un embustero. Y seguir la moral y la ética de un embustero es algo negativo. Por tanto, o Jesús es quien realmente dice ser, y entonces merece la pena seguirlo, o lo que debemos de hacer es ignorarlo completamente. Pero quedarnos a medias es algo que no es coherente, porque estaríamos siguiendo a un lunático. Estaríamos siguiendo a un fanático que dice ser alguien que en realidad no es. Y seguir a alguien con estas características es una locura. Por tanto, lo que no puede ser el cristianismo es medianamente importante, tal y como hemos visto en estos vídeos, y es algo que dice C.S. Lewis. O no vale para nada, o realmente lo vale todo, absolutamente todo. Pero el término medio no existe. Y por tanto, la pregunta que aquí hace Jesús es algo que nos pone a nosotros en la necesidad de responder y de no quedarnos en la mitad. De no quedarnos en el hecho de decir, es un profeta, es un buen maestro, es alguien con un ejemplo digno de ser imitado. No,
Esto no es válido. Para Jesús, esto no es válido. O Él es quien dice ser, y lo hemos visto aquí, el Cristo, el Mesías, o es un lunático al que no tenemos que seguir. Pero el término medio no existe. Algo que vemos en los textos también anteriores a esto es que a Jesús se le pide una señal. A Jesús se le pide una señal para que demuestre realmente quién Él es. Aquí podemos decir, pero sí han tenido muchas señales. Jesús ha sanado a cojos, pero no a gente que se había hecho daño andando por la calle y se había torcido el pie, sino a gente que era coja de nacimiento, que no había nadie capaz de curarlo. Él sana también a ciegos, pero no a personas que les han tragado un poquito de arenita en los ojos y ahora están sin ver, sino ciegos de nacimiento. Personas que o interviene Dios o no pueden ser sanadas. Pero a pesar de que hayan visto todo esto, siguen pidiendo una señal para decir, si eres el Mesías, demuéstramelo. Y tienen señales. Pero estas señales no les llevan a la fe. Esto es lo mismo para nosotros hoy. Os pongo un ejemplo. Yo había escuchado de personas que habían sido sanadas por la oración, por el poder de Dios. Personas en las cuales Dios había intervenido y las había sanado. Lo había escuchado y testimonios creíbles. Pero yo en mi mente decía, mira, para que esto tenga relevancia para mí, esto tiene que ocurrirme a mí. Esto no tiene que ser algo que yo haya oído. Esto tiene que ser algo real en mi vida. Algo que me ocurrió, ahora ya hace algo más de 20 años, es que me diagnosticaron un cáncer. Y cuando fui a la consulta y el médico me lo dije, yo le pregunté, digo, ¿qué probabilidad hay de que este diagnóstico sea falso? De que no sea cierto. Y él me dijo, mira, o el análisis que te hemos hecho se han cruzado y es el de otra persona, o tienes cáncer porque las pruebas son indudables. Me hicieron otro análisis y salió todavía peor. Así que no había ninguna duda de lo que realmente tenía. No voy a alargarme en la historia, pero la iglesia, mi familia, yo, nos pusimos a orar y cuando tenían que darme el tratamiento de la quimioterapia, el cáncer había desaparecido. Y el médico, a día de hoy, no entiende cómo eso puede haber sido. Y de hecho nos lo ha preguntado. Y yo le pregunté, ¿esto te ha pasado alguna otra vez? No, no me ha pasado nunca. Pero no solo no me ha pasado nunca, sino que además he consultado a médicos en Estados Unidos, en Europa, en los sitios donde los casos médicos están computerizados, donde podemos ver las historias clínicas, y tampoco a nadie le ha pasado algo como lo que te ha pasado a ti. ¿Hay alguna duda de que Dios haya intervenido ahí? A nivel lógico no hay ninguna duda, ¿verdad? Yo lo puse entre la espada y la pared, porque si a mí me dice, mira, un 5% de las personas que tienen este diagnóstico que tú, se curan solos. Es posible que yo hubiera pensado, si me curo, que yo soy de ese 5%. En lugar de pensar que lo ha hecho Dios. Pero Dios no me dejó ninguna opción. Me dijo, a nadie le ha pasado esto. De hecho, me presentó en un congreso internacional diciendo, aquí tenemos un casito raro.
¿Creéis que esto hizo que yo reconociera a Jesús como el Mesías? ¿Que mis dudas terminaran? No. Porque los milagros en sí, es cierto que pueden acercarnos a Dios, pero ver milagros no te lleva necesariamente a la fe. Lo que nos lleva a la fe es la voluntad de reconocer a Cristo como el Mesías, y esta voluntad la tiene que poner Dios y la podemos pedir. Lo que a mí me pasaba es lo que le pasa a esta gente. Ven los milagros. Es obvio quién es Jesús. No hay ningún género de duda, pero ¿sabes qué? Es una buena persona. Es alguien con una buena enseñanza, pero no va más allá de ello. No esperemos a que haya un suceso que pensemos nosotros que es extraordinario en nuestra vida y que al final de este suceso entonces podremos reconocer a Jesús como quien realmente es. Porque no es así. Es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de pedirle a Dios, muéstrame quién es el Mesías, quién es Jesús. Y muchas personas que se han sanado milagrosamente no le siguen. Y personas que no se han sanado milagrosamente le siguen. Porque Dios debe de producir esta condición en nosotros. Pidámosla, pidámosla. Porque igual que lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. Versículo 21. Pasamos un poquillo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nos dice el texto, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Es decir, que Jesús empezó aquí a hablar a sus discípulos sobre su muerte, sobre sus padecimientos, de una forma como no lo había hecho antes. Antes lo había podido nombrar, pero ahora él iba a ser muy claro al respecto. Ahora él ya no iba a dejar dudas sobre lo que iba a ocurrir. Ahora que ellos han entendido quién es Jesús de verdad, ahora que ellos han entendido que Él es el Mesías, ahora les hablará de forma clara acerca de lo que le va a ocurrir. Y lo que explica es que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y aquí podemos pensar, ¿cómo? ¿Que ser muerto? ¿Padecer? Esto no cuadra. Esto no cuadra porque el Mesías no muere. El Mesías triunfa. El Mesías no padece en manos de los demás, sino que el Mesías vence a los que se le oponen. El Mesías que estamos esperando es alguien que restaura al pueblo, no alguien que muere. ¿Cómo puede ser que siendo el Mesías, que siendo el Cristo, que siendo el que tiene que restaurar al pueblo, nos estés hablando de muerte? Esto no cuadra con lo que tiene que ser el Mesías. El Mesías triunfa, el Mesías vence, el Mesías restaura, pero el Mesías no es vencido, porque si el Mesías es vencido, entonces ya no es el Mesías. Es alguien que puede ser derrotado. Y el Mesías no es así. Por tanto, Jesús, ¿cómo es que ahora nos dices
de que vas a morir, de que vas a padecer, justo después de haber afirmado que eres el Mesías. Esto no cuadra. Esto debió de ser un jarro de agua fría tremendo para ellos. Ellos habían descubierto por fin, ahora estamos con el Mesías. Estamos con el que va a vencer. Estamos con el equipo ganador. Ahora por fin nuestras vidas serán restauradas. Ahora por fin nuestra nación será restaurada. Ahora por fin toda nuestra nación se volverá a Dios. Lo tenemos aquí. Es el Mesías. Esta era la esperanza. Pero justo después de reconocer esto, les dice, voy a padecer y voy a morir. ¿Cómo cuadra esto con el Mesías? Entiendo que esto ahora nos cuesta de entender, porque a este lado de la cruz, cuando nosotros ya sabemos todo lo que ocurrió, la imagen que tenemos de Jesús es un Jesús crucificado. Y por tanto, que Jesús sea crucificado no es algo que a nosotros nos extrañe. Estamos muy habituados a verlo como el Jesús crucificado. Pero pongámonos en la mente de ellos. Pongámonos en lo que ellos estaban pensando. Acababan de tener la certeza absoluta de que es el Mesías. Y el Mesías triunfa. El Mesías no es vencido. Inmediatamente después, Jesús les dice esto. De hecho, es tan obvio que esto no cuadre con el Mesías, que Pedro le dice, mira, oye, aunque seas el Mesías, voy a explicarte un poco cómo tienen que ir las cosas para el Mesías, porque parece que Jesús no lo ha entendido. Y entonces en el versículo 22 vemos que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. El Mesías no muere, el Mesías no padece, el Mesías triunfa. Pero Jesús le dice, no, no es así. Por tanto, el Mesías iba a sufrir. Pero todavía no han visto la peor parte de la película. Ahora viene otra parte de la película que todavía es peor. Versículos 24 y 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo que está diciendo aquí Jesús ahora es, mira, no solo voy a padecer yo, sino que cualquiera que me sigue, y entre paréntesis, vosotros me estáis siguiendo, cualquiera que me sigue también va a padecer. No solo padece el Mesías, sino que padecen también los seguidores del Mesías. Cualquiera que quiera seguirle. Cualquiera que quiera seguirle va a tener que tomar su cruz. Pedro no entendía esto. Pedro dice que no te acontezca a ti, y si Pedro no quiere que eso le acontezca a Jesús, por supuesto tampoco quiere que le acontezca a él. Pero Pedro sigue aumentando en el conocimiento de Jesús. Sigue aumentando en el hecho del compromiso de seguirle. Y tiene fallos. Después de estos episodios, como sabemos, cuando arrestan a Jesús, Pedro le niega. Pero al final Pedro entiende lo que Jesús está diciendo aquí.
y Pedro muere. No lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero sí lo tenemos en la tradición. Y Pedro muere, crucificado también. Aunque él dijo que quería morir crucificado al revés porque no era digno de estar como su maestro. Y él entiende que realmente el que sigue al Mesías coge la cruz. Coger la cruz, tome su cruz, significa que se terminó la esperanza de vida. Cuando alguien en el Imperio Romano tomaba su cruz, quiere decir que tomaba la cruz con la cual le iban a sacrificar. Lo que quiere decir es que lo que le esperaba era llegar al lugar de la crucifixión y allí ser muerto. No había nadie que tomara una cruz y fuera su propia cruz y no le ocurriera esto. Sabemos de Simón de Cirene, ¿verdad?, que llevó la cruz de Jesús y no fue crucificado. Es cierto, pero no era la cruz de Simón, era la cruz de Jesús. Por tanto, ahí Simón no estaba cargando su cruz, estaba cargando la cruz de Jesús. Pero alguien que cargue su propia cruz es alguien que va a ir directo a ser sacrificado. No hay otra salida. Y aquí Jesús está diciendo, ¿queréis seguirme? ¿Habéis reconocido que soy el Mesías? ¿Queréis seguirme? Toma tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. Esto tampoco es diferente para nosotros. En ocasiones nos gusta poder seguir a Jesús, pero en cambio vivir para nuestros propios intereses. Yo quiero seguir a Jesús porque Jesús es alguien que ha demostrado que es digno de ser seguido. Pero tomar su cruz es algo más complicado, porque tomar su cruz significa que ya no vivo para mis propósitos. Significa que ya no vivo para lo que yo quiero conseguir en la vida. Significa que vivo para aquel que ha llevado la cruz antes que yo. Y que lo que yo debo de hacer para vivir es preguntar, Jesús, ¿qué quieres tú de mi vida? Y no qué quiero yo de mi vida. Esto es tomar la cruz. Nos lleve a donde nos lleve. El precio no es barato. Por eso la tendencia que tenemos todos es quedarnos a mitad de camino. Sí, Jesús, tú eres muy bueno cuando me libras de una enfermedad. Sí, Jesús, tú eres muy bueno cuando me consuelas porque lo necesito. Sí, Jesús, tú eres muy bueno porque en momentos complicados los creyentes también me ayudan. Sí, Jesús, reconozco que tienes un mensaje de parte del cielo. Nada de esto es suficiente, según lo que Jesús dice aquí. Quien reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cristo, es alguien que dice, quiero ser restaurado por ti, quiero que esta restauración que tú traes a tu pueblo la tenga yo también, quiero pasar la eternidad contigo, reconozco que he hecho cosas mal, pero reconozco que tu trabajo, que tu cruz salvan mi pecado y además tomo la cruz. Y digo, Jesús, ¿qué es lo que quieres que haga? Tomando la cruz. Este es el precio del cristianismo auténtico. Pero ¿sabéis qué?
merece la pena. Merece mucho la pena. Los discípulos que estaban aquí, todos, excepto 2, Judas abandonó al grupo y se suicidó, pero de los 11 que quedaban, 10 murieron martirizados. No murieron de muerte natural, sino que murieron martirizados. Y ya hace 2000 años que están contentos de haber tomado su cruz y de haber seguido al Maestro. Es cierto, eso no les facilitó la vida aquí, pero sí les facilitó lo que es la eternidad con Dios. Porque ¿qué son 60, 70, 80, 100? En comparación con la eternidad, ¿qué es esto? Acostumbramos a sobrevalorar el presente. Nos importa mucho el presente y por eso no nos gusta la cruz. Pero Jesús dice, merece la pena. Sígueme. Si soy el Mesías, si realmente reconoces que soy el Mesías, sígueme. La recompensa es eterna. Y el precio es algo por lo que nuestro Maestro ya pasó. Por tanto, acordémonos de estos 2 puntos. El primero de ellos, reconozcamos a Jesús como quien realmente es, no un profeta únicamente, no una buena persona, sino el Mesías, y pidamos a Dios que nos lo muestre. Y en segundo lugar, llevemos esa cruz, que es un privilegio. De verdad es un privilegio. A veces, cuando tenemos que ir a algún sitio y es un grupo de misioneros, muchos de ellos han dejado una vida cómoda para servir a Dios. Y todos están gozosos. Todos. Y llevan su cruz. Y están gozosos. Merece la pena. Por tanto, aprendamos de este precio. Y llevemos nuestra cruz también con Jesús. Y con gozo. Pues que Él nos bendiga. Y como quien preside se ha ido, voy a terminar en oración. Padre, gracias por lo que revelaste en ese texto a Pedro. Y te pido que lo traigas también a las mentes de todos los que estamos aquí. No queremos ver a Jesús como un buen maestro, como un buen modelo, sino como el único capaz de restaurar nuestras vidas y nuestra eternidad. Y para ello necesitamos que tú nos lo muestres. Padre, ten misericordia de nosotros y enséñanoslo. Y después ayúdanos a llevar esa cruz. Porque en sí es un privilegio imitar a nuestro Maestro. Amén. Pues damos por finalizado nuestro encuentro.